Están todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo del Expreso Cabezón, con su anfitrión, Jorge Cabezón. En este capítulo estamos muy felices de poder contar con un gran profesor y hombre de empresa, que es don Teodoro Vygotsky. Él ha teniendo una formación de ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, ha tenido un desempeño como catedrático, profesor, también como como vicepresidente del panel técnico de concesiones. Y además sigue siendo profesor más de 40 años, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estamos muy contentos y muy agradecidos de contar con Teo, quien es actualmente también el presidente del directorio de nuestra Asociación de Ética de Chile. Muy bienvenido, Teo. Estoy muy feliz y muy agradecido de tenerte en este Expreso Cabezón. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que para mí es un privilegio participar en tu proyecto. He visto las presentaciones, entrevistas anteriores y son magníficas. Todas son para ser vistas varias veces y ser utilizadas como material académico de apoyo a la capacitación a nivel de empresas y organizaciones. Así que te felicito y para mí es un privilegio participar en esta iniciativa que valoro tanto. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, Teo. La verdad, un honor y un privilegio contar contigo. Y quería partir, ¿no es cierto?, lanzando ya los primeros fuegos, porque aprovechando, ¿no es cierto?, que te tenemos y con todo lo que tú sabes y has aplicado y has demostrado, preguntarte, ¿no es cierto?, algo que puede sonar básico para ti, pero que uno cuando va conversando con distintas personas, uno se da cuenta que no es tan inocente y no es tan básico. Y la primera pregunta es, ¿en qué se diferencia la ética de la moral? Ok. Mira, esta pregunta es como la clase 1 en el inicio, porque si uno revisa la literatura, los libros que se han escrito sobre el tema, se confunden y utilizan las palabras de manera indistinta. Sin embargo, la escuela europea hace una distinción clara y que yo la he tomado, que me ha hecho sentido. Mira, primero, el tema de la moral. La moral son las tradiciones, costumbres, normas e incluso las leyes de una comunidad en un momento dado. Si uno ve, por ejemplo, en Chile, hace 70 años solamente las mujeres no tenían derecho a voto. Claro. Y si uno ve el presente, obviamente esto ha cambiado al punto de haber tenido mujeres en los primeros cargos y además presidentes de la República. En ese sentido, una práctica que es el de incorporar a la mujer a los espacios de poder dentro de una misma comunidad va evolucionando en el tiempo. Y por otro lado, también tenemos el hecho de que distintas comunidades al mismo tiempo tienen prácticas distintas. Y lo más reciente que uno puede ver es, por ejemplo, en el Estado Islámico de Irán, todo el conflicto que ha habido respecto de las prácticas que realizan las mujeres, en particular cubrirse el cabello, y resulta que visto desde Occidente o países musulmanes más liberales, es algo que no es aceptable. Y en tal sentido es una práctica, es una tradición en una comunidad y al mismo tiempo en otra, en la misma fecha, son otras y emiten un juicio respecto de la práctica en la otra comunidad. Ahora, teniendo claro que moral son prácticas, tradiciones, normas, incluso leyes de una comunidad en un momento dado, la ética se la reconoce como la filosofía de la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que evalúa desde un punto de vista superior, con un estándar universalmente aceptado, si esa práctica, si esa costumbre, esa tradición se ajusta a lo que define como prioritario. ¿Y cuáles son estos criterios generales universales? Son los distintos modelos de ética, porque no hay una única ética, hay varias éticas.
Partamos con Aristóteles, la teoría de las virtudes. Después tenemos a Kant con la deontología, que es para todos por igual. El concepto de el velo de la justicia, que si lo aplico para otro, también lo aplicaría para los míos. Y otra teoría bastante fuerte y que es fundamento de Occidente y de las teorías económicas es el utilitarismo de Bentham y Mill, en que lo que se busca es maximizar el beneficio de la mayoría. La mayor tensión que uno observa en este concepto es qué pasa con la minoría. Se maximiza el beneficio de la mayoría, pero queda una minoría fuera del mercado o fuera del sistema, por el propio criterio de definición. Entonces, un desafío complejo es definir cuál es la teoría ética, cuál es el referente ético con el cual voy a evaluar las tradiciones. Entre otros están también el reflejo de lo que es los derechos humanos, entre otras tantas teorías que hay. Entonces, en resumen, te diría, Jorge, la moral son las tradiciones y costumbres de una comunidad en un tiempo dado. Y, por otro lado, la ética es una reflexión respecto de las prácticas morales desde una perspectiva más general y universal. Y ahí tenemos distintos modelos de ética e incluso pueden ser contradictorios los unos con los otros. Perfecto. Teo, y en esa línea de la ética, ¿por qué, a tu juicio, se hace necesario el tener una mirada ética con las personas? Porque ¿no debería ser como esto natural para todos? Lo natural o no natural tiene mucho que ver con el tamaño o el número de personas con los cuales tú te relacionas. Y ahí es bien interesante de que para actuar de manera ética, a mi juicio, es fundamental la empatía, el hacerme cargo del otro, tanto respecto de mis acciones como las consecuencias futuras que van a tener mis acciones. Como una regla de oro, Es finalmente. una regla de oro, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, que tiene excepciones, porque si yo soy masoquista, espero que tú no lo seas. Entonces hay algunas excepciones en esta práctica, pero efectivamente, si uno lo ve en el origen de todas las religiones, monoteístas y, por cierto, budista, hinduista, está el concepto de no hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. Con empatía soy capaz de hacerme cargo de las consecuencias de mis actos. Y es por eso que Edward pone el concepto de Edward Freeman, coloca el concepto de stakeholders. No es que no existieran los stakeholders antes de que él lo declarara. Lo que pasaba es que no eran vistos como parte fundamental del quehacer de la empresa. Ni siquiera los trabajadores, menos los consumidores, el fisco, la competencia, y por lo tanto tu accionar en el mercado o en la sociedad es relevante porque tiene consecuencias. Es muy propio de la economía el que generemos externalidades negativas, así también como positivas. Pero la externalidad negativa es un costo que no hemos ahorrado y por eso las empresas buscan la manera de minimizar costos y una eventual manera no ética es justamente traspasar un costo que debiera asumir la empresa hacia el medio. Los temas ambientales, contaminación, manejo de residuos líquidos y sólidos, es un buen ejemplo de ello. Y en esa línea, como cuando pensamos, ¿no es cierto?, en los determinantes de la conducta humana, finalmente, o sea, ¿cuáles son esos determinantes y por qué es importante y trascendente el que tengamos conciencia, por un lado, pero también que lo podamos estudiar y que sigamos reflexionando al respecto? Mira, yo te diría que este ha sido uno de los temas centrales de mis investigaciones en la última década, porque todos partimos del decir de los filósofos. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué un filósofo dice lo que dice? Algo tiene que haber pasado antes de lo que dijo que lo haya hecho reflexionar sobre ello. Y ahí me encontré estudiando antropología, biología, mucha influencia de Humberto Maturana, en que habían características de nuestra naturaleza humana.
y en particular de nuestro cerebro, que tiene grandes potencialidades, pero al mismo tiempo tenemos limitaciones. Yendo a lo más simple, nuestra capacidad visual es menor que la de un halcón, pero nosotros vemos para nuestro entorno lo que necesitamos, y si no, tenemos lentes. Igual la audición. Un perro, un gato, un animal en general es capaz de oír en frecuencias que nosotros no oímos. Y eso está radicado en el cerebro, al igual que muchas otras capacidades. Bueno, hay un determinante que establece la capacidad, el potencial de nuestro cerebro. Es instintivo automáticamente. Gatilla emociones instintivamente, automáticamente. Sin embargo, en la zona más desarrollada, más reciente de la evolución de nuestro cerebro, está el prefrontal. En la zona de adelante, en particular, detrás de la ceja, el llamado órbito frontal. Y la funcionalidad entre la zona límbica de las emociones y la capacidad de análisis, reflexión, anticipar, evaluar las acciones y sus consecuencias, no necesariamente tienen una conectividad funcional. Y es por eso que nos encontramos con gente, todos la hemos conocido, que decimos que es sanguínea, que es reactiva, que tiene una limitada capacidad de autocontrol impulsivo. Entonces hay un espacio muy importante del dominio biológico que predispone, no que determina, sino que predispone nuestra conducta. Y en ella está cómo yo internalizo y valoro aquello que me interesa o que quiero evitar y respecto del otro. Y en ese sentido hay un biólogo evolucionista inglés, Robert Dunbar, con N, Dunbar y B larga, que ha desarrollado una teoría que me ha hecho mucho sentido. Ustedes pueden ver en internet material de él, hay mucha literatura también, en que establece que en un número de hasta aprox 150 individuos podemos establecer una relación cercana de cuidado. Y ahí está el concepto de mi tribu o tu tribu. Y respecto de las tribus pueden haber conflictos. ¿Y de dónde viene esto? Que hasta hace muy poco en la evolución de nuestra especie y el ámbito de los homínidos, millones de años, y nuestra especie entre 200 y 300.000 años ahí Es un encuentra periodo corto igual, o sea, en perspectiva, ¿no es cierto? O sea, nada, prácticamente nada. Vivíamos en comunidades pequeñas de 50, 100 personas. Bueno, hoy día justamente nos radicamos en ciudades, cada vez la zona urbana se va comiendo a lo que es rural y el relacionarnos con una gran cantidad de gente nos hace predominar nuestra necesidad, nuestro instinto de supervivencia y vemos a los otros integrantes de la tribu como una amenaza. Entonces hay un dominio biológico muy importante. Y hay otro que es valórico. Nuestros valores, nuestros principios, que son aprendidos más que en el colegio, en el ámbito familiar, en el entorno con el cual tú vas copiando las prácticas de las figuras parentales, los amigos del barrio, por ejemplo. Bueno, en esta combinación de predisposiciones biológicas y estar inmerso en un marco valórico de principios, eh, estás ahí como expectante a situaciones que ocurren que te pueden hacer actuar de manera ética o no ética, y esas son las circunstancias. Circunstancias que son aleatorias, que ocurren sin previsión y en función de cuán sana tengas tu conexión entre el ámbito emocional y el racional, o con tus valores y principios, puedes resistir circunstancias más potentes sobre ti para seguir actuando de manera ética. Entonces, en resumen, tenemos tres grandes componentes
Son predisposiciones biológicas que se pueden analizar y hay componentes hormonales, genéticos, pero principalmente la funcionalidad entre el límbico y el prefrontal. Y por otro lado está el marco cultural, que son valores y principios a los cuales tú adheriste desde tu inicio de tu vida o a través de aumento en los niveles de conciencia. Con ese aparataje, tú te encuentras con las circunstancias y en función de ello es que reaccionas de una determinada manera. Y esta puede ser ética o no ética. Y cuando hablamos del concepto, Teo, en esta línea de lo que es el umbral ético, ¿a qué se refiere? Bueno, esto es interesante porque cada uno de nosotros tiene un umbral ético. ¿Qué significa esto del umbral ético? Significa que bajo determinadas circunstancias, considerando mis particulares predisposiciones y mi particular contexto valórico de principios, de cultura, de religión, yo voy a actuar de manera ética o no ética. Y a partir de ello es que cruzo el umbral. Te voy a poner un ejemplo. Si tengo muy internalizados valores de carácter religioso, por ejemplo, del no matar, no robar, y es tan fuerte que habiendo la oportunidad de haber encontrado un rollo de billetes botado en el suelo, pensando en que voy a recibir un castigo divino y me voy a ir al infierno, no lo robo. Eventualmente lo tomo, publico a quien se le cayó, o llamo, o busco, pero no me lo hago mío. O por otra parte, si tengo una funcionalidad cerebral entre el sistema límbico y el neocórtex, podría decir, mira, esto que se le cayó a alguien eran las remuneraciones del personal y sus trabajadores. El que lo haya perdido aquí en la calle, se le haya caído, va a producir un daño a muchas familias y por lo tanto puedo reaccionar desde el análisis de las consecuencias de una manera en que busque a quien la haya perdido. Y ahí está el concepto de umbral. Y cada uno de nosotros, yo por cierto, tengo un umbral. Van a haber circunstancias que me van a hacer cruzar el umbral y actuar de una manera que privilegio mis intereses o los de mi tribu, 150 personas más o menos, respecto de los de otra tribu u otra persona que no conozco. La mejor manera de evitar dar limosna es no mirar al que te la está pidiendo. No me contacto con él, no le doy No le espacio a la, veo. ni a la cultura para apoyarlo. Teo, y en línea con la relevancia, ¿no es cierto?, del estudio de la ética, de esta disciplina filosófica, a mí por lo menos me pasa que uno tiendo a darle como la connotación positiva o como una mirada más aristotélica, ahí me sale el griego, el sasópulos, ¿no es cierto?, del bien común. Pero también, a veces en la vida, es importante estudiar el 1 menos X, digamos, o sea, lo negativo. Y ahí escuché hace un tiempo un tema que tiene que ver con la triada oscura. Incluso hay un libro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante reconocer y entender a qué se refiere esta triada oscura? Mira, las conductas no éticas pueden ser evaluadas como patológicas desde el punto de vista psicológico. Y no es que tú seas enfermo o no enfermo, hay toda una gradualidad de ello. No es que tengas resfrío o no resfrío, tienes una gradualidad de él. Entonces, hay determinadas funciones, cargos profesionales en que tú tienes que tener más capacidad de cumplir resultados. Y ahí aparece el tema de los fines. Si vas a privilegiar los fines sobre los medios o los medios sobre los fines. Esto que planteaba Maquiavelo. Entonces, hay una gradualidad en la patología en que podemos estar. Y cuando se habla de la trilogía oscura, la triada oscura, es que se ha detectado de que hay 4 veces más presencia de esta conducta en jefaturas o cargos de poder. ¿En qué consiste la triada? Uno, que haya un nivel de psicopatía.
vale decir, privilegio mis intereses por sobre el de otros. Fíjate que es bien interesante porque los privilegios, no importándome, no es relevante la consecuencia positiva o negativa que tenga el otro. No me aparece el otro. Si le va bien, qué bueno. Si le va mal, también me es indiferente. Diferencia terrible, no sé. Psicopatía. Lo segundo es que narcisismo. Entonces, el narcisismo, yo necesito validarme como superior a otro. Y por lo tanto, una buena estrategia para alguien que tiene un jefe narcisista es elogiarlo, hacerle ver que es fantástico, y de esa manera se transforma en una relación de dependencia el uno del otro. Y el narcisismo, el problema es que no reconoce sus errores. Y eso es muy grave desde el punto de vista de líderes en todos los ámbitos, empresariales, políticos, eclesiásticos, por cierto, también. Y finalmente está Maquiavelo, en el cual privilegia los fines por sobre los medios. Entonces imagínate un jefe, que probablemente todos hemos conocido, en el cual privilegia sus intereses, señala de que él es lo mejor, y por otro lado privilegia los fines a cualquier medio. Tenemos a alguien que está en algún rango de esta triada oscura y que habitualmente, como señalaba, tiene una relación de 4 veces más frecuente en posiciones de poder que en la gente normal. Wow, eso es increíble. Igual creo que es un tema que es importante reconocer, porque finalmente hay muchas decisiones que van tomando, que van afectando, ¿no es cierto?, el bienestar y el bien común, el bienestar de las personas, que también, o sea, creo que es difícil desarrollar o desplegar equilibrio si es que no lo visualizamos. Fíjate, Jorge, que un símil muy potente es un piloto de avión, de helicóptero, requiere renovar su licencia anualmente. Y esa renovación de licencia significa un chequeo físico y mental. Mental. ¿Por qué? Porque lleva pasajeros o propiamente su vehículo, su nave, la puede estrellar no por una falla mecánica. El 99,9% de los casos son fallas humanas. Y entonces, si no está con un equilibrio mental mínimo, es un peligro que vuele una nave. Claro. Imagínate una nave, 400, 500 personas, y tiene análisis anual de sus capacidades físicas y mentales. Pensemos en un gerente que tenga miles de trabajadores o pocos trabajadores y millones de ciudadanos que se pueden ver impactados por su hacer. No hablemos del mundo político. Algunos de ellos tienen 18, 19 millones de ciudadanos, dependiendo de la salud mental y física que tenga este liderazgo. Increíble, ¿eh? Es que eso es muy potente, ¿eh? Y es parte también, creo, de los desafíos que tenemos, que estamos enfrentando como país, bueno, como planeta, pero también como país, y entendiendo un poco, conectando con lo que comentaba al principio, que estas tribus que hay, porque hay mucho, el chileno se caracteriza mucho, hay mucha disgregación a mi juicio, y hay todavía mucha como desconfianza. Y también, mucha conversa acerca de los derechos, pero no tanto de los deberes. Entonces, creo que ese mix es complejo pensando, ¿no es cierto?, hacia adelante. Pero aquí te quiero preguntarte primero, en el entendido que tú eres director de entidades privadas y cumples un rol, pero también a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a conversar en la sesión de ética que para ti era importante también participar de esta cosa más del volunteering, como se dice en inglés, o de ciertas instancias, como la Asociación de Ética misma, que es todo ad honorem, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, ¿qué fue lo que te motivó a ser parte? Que esto sea un tema para ti, que vaya más allá de poder escribir los libros que has escrito, de hacer las clases. ¿Por qué pertenecer a una asociación de ética? ¿Y por qué a tu juicio es importante mirando estos desafíos que tenemos como sociedad? Mira, muy interesante tu pregunta y mientras me la hacía recordaba
cómo fue que entré a la primera fundación o asociación. Y fue una invitación de un amigo y me dijo, mira, tú, ¿por qué no nos acompañas? Necesitamos financiamiento y no logramos convocar a la gente. Bueno, me incorporé a ello y la experiencia que traía del mundo empresarial, competitivo, innovador, con desafíos crecientes, los migré a lo que son las fundaciones de beneficencia, o por lo menos sin fines de lucro. Y es potente, o sea, cualquiera de nosotros que tenga experiencia en el mundo profesional, privado, se va a encontrar que puede poner en práctica muchas de las cosas que nos parecen triviales, pero que tienen un tremendo impacto. Y así fue pasando los años y iba reduciendo el número de directorios de empresas privadas remunerados y aumentando el número de participaciones en organizaciones de beneficencia no remuneradas. Y déjame decirte una cosa, la mayor satisfacción es justamente en ese espacio de hacer beneficencia. Tiene tal impacto, tú puedes contribuir a la creación de valor social que te llena el alma, te llena el corazón. Ahora, las herramientas son en general muy simples. Una organización que no tenga recursos monetarios limita su accionar. Aun cuando tenga la mejor gente, se requieren recursos monetarios. ¿Cómo lograrlo? Ese es un gran desafío de encontrar quiénes son los más interesados en que tu proyecto se materialice con éxito. El análisis de flujo de caja, y esto es bien interesante. ¿Cuántos meses nos queda de vida? Que maneja un fondo pequeño, los bancos no te financian, y entonces la pregunta relevante es cuántos meses de vida nos quedan. Y he estado en fundaciones en las cuales es -5 y otras que es 5 meses de vida. Es muy raro que tengan un mayor horizonte garantizado. Y es por eso que todas buscan tener un ingreso garantizado con aportes continuos mensuales, porque un aporte de una vez, la verdad es que es interesante, pero insuficiente para la sostenibilidad de la institución de beneficencia. Teo, y nosotros hemos utilizado dentro de la sesión de ética una metáfora que tiene que ver con iluminar el camino. ¿A ti te ha hecho sentido esa metáfora? Mira, es una metáfora que en principio permite que quienes no vengan del mundo de la ética les resulte útil, porque marcamos un camino de buenas prácticas que principalmente reconoce al otro como legítimo otro en la convivencia, al decir de Humberto Maturana. Sin embargo, la propia palabra de iluminar presupone un estado superior al resto. O sea, cuando alguien ilumina a otro, se supone que tiene una antorcha, tiene una linterna y se pone por arriba. Eso me complica. Yo te diría que más bien es dar ejemplos, hacerse cargo de la cotidianidad, de la contingencia, presentar un análisis de cuáles son las alternativas, sus pros y contras. En el fondo, hacerse cargo de lo que el sistema prefrontal de nuestro cerebro está dejando de hacer, que es un análisis que mide las consecuencias y que en función de ello toma una decisión y de la cual es responsable por el bien y por lo mal que esto signifique para la comunidad. Entiendo, muchas gracias, Teo. Teo, y para ir ya finalizando, quería algo que ha sido tradición en el programa, y para ti en especial, porque tú siempre siendo profesor tantos años, y yo también he visto tu dedicación con los más jóvenes para ir dejando un legado. ¿Hay algún mensaje que te gustaría entregar, ¿no es cierto?, a los jóvenes y a las personas que pudieran querer estudiar? Llámese, elevar el nivel de conciencia, a mí me gusta verbalizarlo, ¿no es cierto?, en términos, en torno a estas reflexiones que te gustaría dejar en este programa, en este momento, y que también, por supuesto, para nuestra asociación de ética. Mira, decirlo en pocas palabras,
me vienen a la mente muchas ideas. La que recurrentemente utilizo con mis alumnos, tanto de pregrado como posgrado, es cumplan sus compromisos. Fíjate que simple suena, pero en el medio nacional el cumplir los compromisos en tiempo, presupuesto y calidad es todo un desafío. Y les digo que si cumplen los compromisos, van a ser llamados a asumir posiciones de responsabilidad mayor. Y con el tiempo van a ir sofisticando la calidad de ese compromiso. Más complejo, pero van a ser reconocidos como en alguien en el cual confiar y encargarle que se haga cargo de desafíos complejos que tengan las organizaciones y empresas, por cierto. Ahora, en esto de cumplir los compromisos, tiene mucho que ver también el hacerme cargo de las consecuencias. Fíjate que un tema que aparece habitualmente y puede chocarles a algunos de tu audiencia, el tema de la lealtad. Para mí la lealtad es no ética. Me dirás, ¿cómo la lealtad no ética? Claro, porque cuando alguien le pide o exige lealtad a otro, le está diciendo, no reflexiones, haz lo que yo te estoy pidiendo. Y cuando eso ocurre, no sabemos si lo que nos está pidiendo es o no es ético porque no lo he evaluado. No me han permitido evaluarlo. Y eso requiere un entrenamiento en el cual tú obedezcas instrucciones u órdenes o directrices de las cuales cumples sin reflexión. Entonces yo te diría, y le he planteado a mis más de 7.000 exalumnos con los cuales habitualmente me encuentro, cumplan los compromisos y valoricen su independencia y autonomía para hacerse responsables de las consecuencias. Y eso puede significar presentar la renuncia, retirarme. Duro, en particular en épocas en que está creciendo la cesantía y la economía se viene dura. Pero ¿qué es lo que prevalece? ¿Mi dignidad, mi responsabilidad con la sociedad o el tener un ingreso a cualquier costo personal? La verdad, por mi lado, yo creo que está súper claro el camino a seguir. Creo que ahí, en el fondo, uno, y yo pienso en mis hijos, que uno dice, ¿qué va a poder dejar? ¿Qué legado va a poder dejar? Básicamente, la educación y el ejemplo. Así ¿Qué es. decisiones tomé? ¿Cómo viví, ¿no es cierto? Esta vida y si fui capaz también de hacer las preguntas correctas para poder, ¿me entienden? No seguir a nadie ciegamente, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que tú planteabas ya antes, sino que también hacerse cargo y uno tomar las decisiones informado, pero también con valentía. Yo creo que eso también es súper importante. Teo, querido, ha sido un placer tenerte, de verdad. Vamos a seguir perseverando ahí por seguir avanzando con nuestra asociación. Ha sido un placer y un honor tenerte y te agradezco muchísimo. Y bueno, y por supuesto, te deseo que sigas, queda Teo para mucho rato, que sigas con esta actividad privada, la pública, que tanta falta nos hace a todos. Así que, Teo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y como te dije, para mí es un privilegio participar en esta iniciativa que la encuentro poderosa, justamente por su capacidad de multiplicarse y difundirse. Has tenido invitados realmente notables y espero estar a la altura de ellos. Totalmente. Gracias, Teo. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, estamos muy felices nuevamente de haber tenido a este increíble invitado y los invito a que sigan viendo los expresos que hemos tenido y desearles que ojalá estas reflexiones permitan que ustedes mismos vayan pudiendo elevar su nivel de conciencia para que cada uno tome las decisiones que considere que le permiten estructurar un mejor futuro para ustedes, sus familias y las comunidades donde participan. Muchas gracias y nos estamos viendo.